Bueno, buenas tardes, hermanos. Quería compartirles una palabra que está en la carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Y dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, ¿no? Sino, dice que gozaos por cuanto sos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos alegréis con gran gozo y alegría. Dice, si sos vituperado por el nombre de Cristo, sos bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de Dios, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ¿no? Porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienzan por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador, no? De modo, del versículo 19, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, arranca el versículo 12 diciendo que no debemos sorprendernos por el fuego de prueba, como cosa extraña, ¿no? Que a veces nos pasa. Ahora vamos a apuntar algo en algunos versículos, que a veces, ¿por qué no está pasando esto? Pues todo me pasa a mí, a veces nos preguntamos, ¿no? Como que alguna cosa extraña, ¿por qué nos dice esto? Sino que debemos gozarnos. Porque a veces nos preguntamos, y encontramos en Hechos 22, en Hechos 14, 22, que dice así: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándole a que permanecen en la fe, y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Por eso decía, ¿no? Que no debemos como, ¿qué nos está pasando, no? ¿Por qué no nos pasa esto a nosotros? Porque si nosotros leemos la palabra, Dios ya nos viene marcando a través de los apóstoles, de los que venían escribiendo, ¿no? Este libro, que íbamos a pasar dificultades. Por eso dice que exhortándole a que permaneciesen en la fe, porque es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y podemos ver en Romanos 8, 17 y 18, dice, y sí, hijos, también herederos con Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y vemos que debemos padecer, ¿no? Ciertas cosas. Y en el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ahí podemos ver, nosotros lo que pasa es que a veces nos encontramos que en el transcurso de la vida los creyentes, ¿no? Somos maltratados, somos perseguidos, pero ¿por qué? Por la causa de la fe. Y hoy nos pasa lo mismo, pero el Señor nos dice que debemos gozarnos. Debemos gozarnos por ser participantes de sus padecimientos. Y para poner un versículo más que está en Santiago 1, versículo 2, que dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y decía una hermana la vez pasada, ¿no? El sumo gozo, un sumo habla de totalidad, un gozo de antemano. ¿Cómo yo voy a estar gozoso en una prueba que a veces tenemos a nuestros hijos enfermos, te pasamos tribulaciones? ¿Qué es lo que nos tiene que producir el gozo? Es a dónde vamos a ir, ¿no? Por eso que vamos a pasar por tribulaciones, pero que vamos a entrar en su reino, es necesario pasar por esas cosas. Por eso yo le decía que nos debemos gozar de antemano. ¿Por qué? Porque encontramos a través de toda la palabra, si le creemos a lo que dice la palabra de Dios, si le creemos a Dios, nos vamos a encontrar que, ¿por qué nos gozamos? Porque tenemos un futuro, porque tenemos una vida eterna, porque en Romano decía que somos hijos, coherederos, vamos a entrar en su reino. Por eso nosotros tenemos que gozarnos, ¿no? Y a veces cuesta gozarse en medio de la prueba. Por eso yo acá quiero diferenciar lo que leíamos en Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 en adelante. Si padecemos con Cristo, como dice en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo que pasa es que nosotros como cristianos queremos pasar una vida como creyente, pero no sufrir. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña lo contrario, que es a través de las pruebas, de las dificultades, donde nosotros, si bien maduramos, pero el tema es encontrarnos padeciendo, haciendo la voluntad de Dios. Porque viene lo que dice el versículo 13 del capítulo 4,
Dice, sino gozaos porque sos participantes de los padecimientos de Cristo. Y en el 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, ¿no? Y el 19 lo leímos recién, padecer haciendo la voluntad de Dios. Y si vemos en el mismo capítulo, el verso 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor y entremeterse lo ajeno. Y ahí podemos hacer una lista, ¿no?, de los errores nuestros, que a veces padecemos como pecadores, porque erramos, porque, como dice en Santiago, con nuestras propias concupiscencias, ¿no?, somos seducidos y ahí llega a la muerte, ¿no? Y por eso quiero, en este mismo capítulo, ser padecido como cristiano, como creyente, pero haciendo la voluntad de Dios, no haciendo lo nuestro. Porque ahí es donde está la diferencia, ¿no? Si nosotros nos gozamos, ¿por qué? Porque a pesar de todo, fíjese Pablo, que estaba en la cárcel y cantaba alabanza, himno. Claro, para uno decía, este está loco, pero en realidad se gozaba porque sabía que iba a ser un hijo de Dios, un heredero, que a pesar de las tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Por eso nos gozamos, porque sabemos que Dios va a actuar si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si nos encuentra padeciendo por nuestros propios errores, bueno, obvio no nos vamos a gozar, porque si somos verdaderos cristianos nos vamos a poner mal porque pecamos, porque erramos. Pero hermanos, yo los invito, los animo, y me animo a mí, ¿no?, a poder gozarnos. Porque la Biblia, si está puesto acá, es porque se puede lograr, ¿no? Como decía al principio, uno a veces dice, no, pero ¿cómo me voy a gozar en medio de la tribulación? Yo entiendo que a veces en un momento por ahí tenés un hijo enfermo o estás pasando problemas de trabajo, en el momento no vas a estar saltando una pata, pero sí sabiendo que Dios va a actuar si estamos en la voluntad de Dios. Sabemos a dónde vamos, que vamos a estar en su reino y que vamos a tener una vida eterna. Por eso debemos gozarnos de antemano, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos anima y nos muestra por toda la Biblia que es a través de las tribulaciones donde nosotros podemos aprender y gozarnos porque sabemos a dónde vamos. Así que, hermano, que Dios los bendiga y bueno, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén.